tema pensionario lo hemos trabajado con mucha responsabilidad, pensando en los aportantes y en los pensionistas que ya están jubilados. Yo quisiera que las características del proyecto de ley, que consideramos sumamente importante y beneficioso para todos los pensionistas y los futuros jubilados que están en proceso porque han aportado años pero todavía no se jubilan, pero que también les damos una atención para ahora, en el corto plazo de emergencia. Yo quisiera que la ministra de Economía nos pueda explicar los alcances del proyecto de ley que hemos aprobado y que vamos a alcanzar al Congreso de la República, y ojalá sea acogido de manera satisfactoria, porque es lo que queremos, lo mejor para todos los peruanos. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Vamos a explicar brevemente en qué consiste la propuesta que hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros. Primero, quisiera hacer una reflexión de por qué se diseñan los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones en los países son parte del sistema de protección social que busca que nuestros adultos mayores, cuando se retiran de la vida laboral, cuando se retiran del mercado laboral, tengan acceso a ingresos permanentes para que puedan continuar con una vida digna. En el mundo existen diversos modelos de sistemas de pensiones. Yo quisiera rápidamente repasar qué tipos de sistemas hay. En el Perú hemos optado por dos tipos, conviven dos sistemas a la vez. Primero tenemos el sistema privado, que es un sistema de capitalización individual. En el ejemplo ahí van a ver Claudia, por ejemplo. Claudia es una persona de 25 años que inicia con su vida laboral y cada mes que le pagan un sueldo, ella deposita en una cuenta a su nombre, por eso le llamamos una cuenta individual, y a lo largo de su vida laboral ella va a ahorrar en esta cuenta, y cuando termine su vida laboral, cuando se jubile, su pensión se va a pagar de estos ahorros que tuvo durante la vida laboral. La cuenta está exactamente con el nombre y apellido de Claudia y eso es parte de su ahorro que luego ella va a cobrar como pensión. Hay otro modelo de sistemas que es el que le llamamos el sistema de reparto, que es un sistema de solidaridad intergeneracional, donde los jóvenes o las personas que están en el mercado laboral, que tienen trabajo todos los meses, contribuyen mes a mes para pagarle la pensión a los adultos mayores. Es un sistema donde no hay ahorro, sino se trata de contribuciones. Contribuciones donde las personas jóvenes todos los meses contribuyen para pagar las pensiones de los jubilados, con la expectativa de que cuando ellos sean jubilados, la nueva generación les pague su pensión. Es un sistema de solidaridad, de contribuciones, no es un sistema de ahorros. Un tema importante a considerar en el caso peruano es que las personas que aportan usualmente se les descuenta el 13% de su remuneración. Los afiliados que tenemos ahora, el 27% viene del sector público, el 73% del sector privado. Ellos aportan a un fondo común que es administrado por la ONP, y de este fondo común se paga mes a mes las pensiones de los mayores de 65 años que ya tienen 20 años de aportes. Esos son nuestros jubilados. Este aspecto es fundamental entender, que es la esencia del sistema, que es un tema que se desconoce en el proyecto de ley del Congreso. Los recursos ingresan y se reparten a los jubilados. Por eso es que les expliqué que esto nos diferencia del sistema privado que tiene ahorros con cuentas con el recurso guardado que al final se da a cada pensionista. Tenemos también un problema en el Sistema Nacional de Pensiones. Está previsto que a un jubilado le pagan mes a mes supuestamente la contribución de 7 personas. 7 jóvenes tendrían que mes a mes contribuir al sistema para poder pagar la pensión de un jubilado. Pero lo que sucede en nuestro sistema, por diversos motivos, por la informalidad del sistema,
por un tema demográfico, por cómo se distribuyen los jóvenes de los adultos mayores, nuestro sistema está desfinanciado. Y un pensionista, en vez de conseguir que 7 personas le contribuyan con su pensión, solamente tenemos 4 personas que contribuyen con su pensión. Lo que vendría a ser la contribución de las otras 3 personas las paga el Tesoro Público. ¿Qué es el Tesoro Público? Los impuestos que pagamos los 33 millones de peruanos. Entonces, partimos de un sistema nacional de pensiones que en este momento tiene un problema de desfinanciamiento. Año a año damos aproximadamente 1.000 millones de soles para pensiones. La propuesta del Ejecutivo se basa en tratar de conseguir que la mayor cantidad de peruanos tengan pensiones. ¿Por qué es importante tener pensiones? Primero, porque te garantizamos vitaliciamente ingresos hasta que te mueras. Cuando una persona entra a ser un pensionista y tiene una pensión, va a tener ingresos a lo largo de su vida de forma vitalicia. Lo segundo es que cuando yo entro al Sistema Nacional de Pensiones, protejo a mi familia. En caso de fallecimiento del titular, la pensión de cierta manera la recibe la viuda o los hijos. Y un tema absolutamente importante, especialmente en las condiciones de esta pandemia, es que un pensionista del Sistema Público de Pensiones tiene también acceso a e-salud. Por eso nosotros consideramos que es importante lograr las medidas para que más pensionistas para que más peruanos puedan acceder a estas pensiones. ¿Qué medidas vamos a proponer? Como lo dijo el presidente, nosotros como gobierno desde hace un año venimos trabajando en una reforma integral del Sistema Nacional y del Sistema en general de pensiones. Creemos que es importante que se garanticen pensiones a los peruanos, pero no podemos desconocer tampoco que la pandemia ha generado mucho sacrificio para las familias y que efectivamente hay personas que están pasando por momentos muy difíciles. Pero para nosotros es fundamental, a lo largo de toda la crisis, las medidas que hemos tomado son medidas que han buscado responder a los problemas de la ciudadanía, pero no hipotecar el futuro del país, no afectar la reforma que queremos construir del Sistema Nacional de Pensiones para que más peruanos accedan a esta pensión. La propuesta que tenemos brevemente cuenta con algunas medidas que buscan reformar el Sistema Nacional de Pensiones. Eso está alineado a una propuesta más integral en la que también ya estamos trabajando. Lo que significa las modificaciones en el Sistema Nacional de Pensiones comprenden 6 medidas. Como lo mencioné, es consistente con una reforma integral. Hay algunas medidas que en el corto plazo van a permitir que personas con 65 años de edad que no han podido acceder a la pensión van a poder acceder a una pensión con todos los beneficios que esto trae. Y también es una medida que busca responder a las necesidades de la ciudadanía, pero no hipotecar el futuro del país. Además, reconocemos que la pandemia ha traído una situación muy complicada para muchas familias, entonces estamos previendo que se puedan atender a los afiliados que no cuentan con ingresos permanentes, que puedan recibir el segundo bono universal que vamos a dar como Ejecutivo. Y adicionalmente estamos previendo una bonificación extraordinaria para los 569.000 pensionistas. Rápidamente voy a explicar en qué consisten estas 6 medidas. La primera medida responde a esta sensación de injusticia que hay en el Sistema Nacional de Pensiones, porque es muy estricto en términos de a los 65 años tengo que haber llegado a 20 años de aportes. Creemos que hay espacio para dar lo que se llama las pensiones proporcionales. Y de esta manera, si yo tengo 65 años el día de hoy y tengo aportes acumulados entre 10 años y 19 años con 11 meses, voy a poder acceder a las pensiones proporcionales. Hemos hecho un cálculo. Las personas que tengan aportes entre 10 y 15 años accederán a una pensión de 250 soles y de 15 años a 11 años con 11 meses a 330 soles. Esta pensión de 250 soles es el doble de lo que damos nosotros en nuestro programa Pensión 65. El día de hoy tenemos 1.4 millones de aportantes que van a poder recibir una pensión dadas las condiciones actuales, pero con esta medida podemos incorporar a 700.000 personas más
afiliados que podrían recibir pensiones. Esto es un incremento del 50% de personas que podrían tener una jubilación solamente con esta medida. Una segunda medida tiene que ver con la idea de estandarizar lo que significa el acceso a la pensión adelantada. La pensión adelantada es, de cierta manera, la posibilidad que se da a una recompensa para aquellas personas que han rápidamente llegado a sus aportes, han sido consistentes, han ahorrado a lo largo de su vida desde muy jóvenes. Y la idea es esta idea de pensiones adelantadas que a los 50 años de edad, con 25 años de aportes, se pueda acceder a la pensión. Estos parámetros nos permiten nivelar a los hombres y las mujeres. Antes estos eran los parámetros para las mujeres, pero no para los hombres. Ahora estamos igualando mujeres con hombres. Las personas de 50 años de edad con 25 años de aporte van a poder acceder a la pensión adelantada. De todos los afiliados al sistema, hay 120.000 afiliados actuales que podrían calificar para este beneficio. Otra medida que hemos incorporado en el proyecto de ley tiene que ver con el acceso a las pensiones por discapacidad. Al día de hoy, lo que el sistema establece es que una comisión médica tiene que reunirse, dar un veredicto para ver si la persona aplica o no a la pensión de invalidez. Antes de la pandemia, este trámite demoraba aproximadamente 6 meses. Desde que hay pandemia, no se ha llevado a cabo ninguna comisión médica. Lo que estamos proponiendo ahora es que estamos dando un procedimiento mucho más rápido para poder acceder a una pensión de invalidez. Creemos que los afiliados, con un informe de su médico, ya sea del MINSA, eSalud o de la EPS, accedería, este médico certifica la condición de discapacidad para acceder a esta pensión de invalidez, y prevemos que el trámite que demoraba 6 semanas se podría reducir a 6 meses, se podría reducir a 1 semana. Otro tema importante que tenía, o una restricción importante que tenía el sistema, es que en la mayoría de los casos, cuando una persona era pensionista y quería trabajar, tenía que suspender la pensión. Es decir, es un sistema donde no es compatible trabajar y acceder a pensión para todos los casos. Solamente es posible hacerlo si es que la suma de la pensión y el sueldo es igual a la mitad de una UIT. Lo que estamos haciendo es que estamos levantando esta restricción, estamos permitiendo que los pensionistas tengan el derecho al trabajo. Si esta medida la sumamos también con, por ejemplo, la medida de jubilación adelantada, ahora pensionistas de 50 años que pueden acceder a la jubilación adelantada van a poder también cobrar una pensión. Esto va a mejorar de manera importante los ingresos que podría tener este pensionista de 50 años que se siente con capacidad para trabajar. Estamos asegurando el derecho al trabajo. Una quinta medida tiene que ver con, esta se puede aprobar a nivel de reglamento, tiene que ver con flexibilizar los requisitos para reconocer los aportes. Nosotros como Sistema Nacional de Pensiones tenemos la información sistematizada, la información guardada, tenemos desde el año 1999. Antes del 1999, la forma como dado que la información no está consolidada en ningún lugar, cada pensionista tiene que, cada persona que aspira a tener una pensión tiene que pasar por este vía crucis de poder certificar los años de aporte. En algunos casos las empresas han cerrado, en algunos casos no se cuenta con las boletas. Entonces el sistema permite que antes del 99, 4 años de aportes sean sustentados con declaraciones juradas. Esto lo vamos a ampliar de 4 a 6 años de aporte. Esto también va a ser una medida que va a permitir que podamos reconocer los aportes y así más personas puedan acceder a su pensión. La última medida tiene que ver con una serie de facilidades que tenemos que dar para que los independientes puedan aportar todos los meses y de esta manera tener una pensión. Esto es, muchas veces el sistema de pensiones tiene que reflejar o refleja las complicaciones que hay en el mercado laboral. El 70% de la población activa en el Perú
es independiente, es informal, por lo cual esos descuentos obligatorios que hay todos los meses no se dan. Lo que queremos hacer es dar muchas más facilidades para que este aporte facultativo, es decir, el aporte que yo como individuo voy todos los meses a poner en mi cuenta, a poner en la ONP para contribuir a mi pensión, queremos que sea mucho más ágil. Ahora, por ejemplo, solamente se puede hacer presencialmente en el Banco de la Nación. Eso es un ejemplo muy concreto de las medidas que se pueden cambiar para que los aportes facultativos tengan incentivos a las personas para tener esos aportes facultativos y así podamos lograr que más personas tengan acceso a pensiones. Estas medidas que les llamamos estructurales, que hacen cambios en el sistema, sin medidas, el sistema actual solamente podría asegurar la pensión para 1.4 millones de aportantes. Con las medidas que estamos proponiendo podemos aumentar en 1.7, esto es 121%. Como les comenté, en el corto plazo o con la medida de pensiones proporcionales, 700.000 personas podrían acceder a su jubilación en los próximos años y con las otras medidas adicionales de facilidad en los aportes podemos tener 1 millón de personas más. Esta es la gran apuesta que tenemos, que cada vez más peruanos tengan una pensión. Pero como les comenté, también hay que reconocer que estamos en una situación económica muy difícil y que muchas familias están experimentando por momentos económicos muy complicados. Por eso es que estamos haciendo también una propuesta que responda a la situación coyuntural de enormes sacrificios para muchas familias. De los 4.7 millones de afiliados a la ONP, hay 1 millón de afiliados que actualmente trabajan, que pueden garantizar ingresos de manera permanente, están en la planilla del sector público y el sector privado, pero hay 3.7 millones que no cuentan con esta seguridad de tener ingresos todos los meses. En el marco del segundo bono universal, ya hay 2.5 millones de familias de estos aportantes que recibirían el bono y estamos incorporando a 1.2 millones de afiliados que no están en el padrón inicial, estaríamos incorporando al padrón. Con esto estamos garantizando que de todos los 4.7 millones de afiliados a la ONP que no cuentan con trabajo puedan recibir el segundo bono universal. Adicionalmente, obviamente en la pandemia los adultos mayores son población muy vulnerable, por eso es que estamos también dando un bono extraordinario de 760 soles a los 560.000 pensionistas. Para nosotros, como lo comenté, a lo largo de la crisis, siempre hemos querido dar soluciones que respondan a las demandas de la ciudadanía, pero sin hipotecar el futuro del país. Esta propuesta tiene un componente estructural y también responde a la situación de emergencia. ¿Cuáles son los costos de la propuesta? El primer año de implementación tiene un costo de 1.576 millones de soles y el costo total es cuánto le va a costar al Estado asumir estos compromisos, sobre todo en el caso de las pensiones proporcionales y las pensiones adelantadas. Nosotros, al implementar estas medidas, estamos asumiendo para los próximos años un compromiso de atender pensiones por una suma de 13.609 millones. Entonces, dos ideas acá importantes, como el presidente lo ha dicho, este año la situación económica del país está afectando nuestras cuentas fiscales. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder ahora costear esta medida. Esto va a implicar una resignación presupuestal definitivamente, pero creemos que es una medida necesaria por la que tenemos que avanzar. Y finalmente quisiera aclarar un concepto que lo he visto a lo largo del debate, quizás no hemos sido lo suficientemente claros desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde el Gobierno, tiene que ver con los recursos de reactiva. Algunas críticas se dice que no hay recursos para pagar, por ejemplo, esta cuenta de 16.000 millones, pero sí hay 60.000 millones para reactiva. Acá hay un tema, una diferencia muy importante, que es que en el caso de los bonos que damos o en el caso de este esfuerzo que vamos a hacer con este componente estructural y también coyuntural en el caso de pensiones, eso se va a financiar con el Tesoro Público. Ese es el impuesto. Esos recursos son lo que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. En el caso de Reactiva Perú, se trata de un préstamo. El Tesoro Público no ha dado ningún sol en este momento.
solamente el gobierno está como garante del préstamo. Los recursos, como hemos dicho, son del Banco Central canalizados a través del sistema financiero. Para concluir, presidente, consideramos que esta propuesta primero, resuelve la coyuntura; en segundo lugar, fortalece el Sistema Nacional de Pensiones y permite que más peruanos puedan acceder a pensión. La preocupación que tenemos, además, con el proyecto de ley del Congreso es que al hacer la supuesta devolución, aleja a las personas de tener los aportes suficientes para acceder a una pensión. Creemos que hay que ser bastante responsables con no hipotecar el futuro con las medidas que estemos dando y, como lo mencionó el presidente, la iniciativa de gasto es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Gracias.